Hay una parte que a mí me gusta mucho de los podcasts y es cuando entramos en los orígenes. A mí me gusta siempre saber qué nos lleva a esto que nos está pasando ahora, ¿no? Y hablando del síndrome de la impostora, yo creo que es importante que pudiéramos hablar, June, de cuál es el origen de este síndrome, cómo se da. No, sí, absolutamente. O sea, al final vamos a hablar luego de una rueda, pero un poquito esto que comentaba antes de que cuando ya no es una situación nueva y es algo que ya viene de antes, ¿no? Ese perro viejo, ¿a qué se refiere, ¿no? Y muchas veces esto viene, por ejemplo, de un estilo educativo basado en la exigencia o en el sacrificio, por ejemplo, unos progenitores o progenitoras que han sido exigentes, situaciones también o una educación en la que todo el reconocimiento, digamos, o todo el refuerzo positivo se ha volcado más en el resultado y menos, digamos, a ese camino, ¿no? Entre comillas. Y bueno, todo este tipo de experiencias al final lo que suelen generar es una sensación, pues suelen tener como un resultado de sentir que nunca soy suficiente o que no soy suficientemente, aquí introduces la palabra que quieras, buena, responsable, estudiosa, lo que quieras, que no sirvo, que no valgo, que no soy capaz, que soy tonta, que soy inútil, que no soy importante. Entonces vemos que hay muchas creencias al final que son las que, debido a estas experiencias, ¿no? O a estos estilos de crianza y demás, que pueden haber tenido este impacto y ahora están generando todo, digamos, como esta bola para intentar como sobrecompensar, ¿vale? Que esto es algo que hablaremos también después, un poquito de las herramientas que recogemos un poco en nuestro día a día, creyendo que nos estamos alejando de esas creencias y esas sensaciones que nos generan malestar, pero que a la vez pueden estar reforzando el que me meta en una rueda, que esto es ahora lo que, lo que voy a explicar, que es un poco que al final detrás de todo esto, ¿vale? Está la autoexigencia y el perfeccionismo. Y la autoexigencia y el perfeccionismo muchas veces suele ser esa herramienta que intenta compensar esa sensación de no ser suficiente. Yo siento que, por ejemplo, con mucho esfuerzo y con mucha perseverancia y cuanto más me exija y cuanto más me esfuerce y más presión me meta, mejor lo voy a conseguir. Entonces, lo que intento siendo exigente y perfeccionista es como alejarme de esa sensación de no ser suficiente. Entonces, es como si hubiese ahí un pequeño diablillo metiéndome con el tridente, ¿no? De aléjate de esto, pero la manera de alejarme es a través de otra amiga que se llama la crítica o el juicio interno, ¿vale? Porque claro, en estas situaciones el diálogo interno no suele ser muy amable o muy compasivo, suele ser bastante rígido, exigente de nuevo o perfeccionista, ¿no? Entonces, toda esta parte como de juicio o de crítica interna, lo que suele hacer es como mantener, ¿vale? El malestar y mantener también al final toda la presión y desconectarnos también de otras necesidades que son importantes tener en cuenta y hace que se genere la rueda que voy a explicar a continuación, ¿no? Que es un poco, yo parto de la base en la que si yo siento que si me exijo o me esfuerzo más, lo voy a conseguir. Entonces, yo me meto, vamos, en una rueda de a tope, básicamente, de estar trabajando en el hacer, ¿vale? Estar instaladas mucho en el hacer, en el hacer, en el hacer. Entonces, estar instaladas en el hacer, lo que no hago es permitirme descansar y relajarme o parar. Entonces, yo sigo en esa rueda sin descanso y va llegando un momento en el que mi cuerpo se va quemando o se va cansando. Entonces, toda esta sensación me va generando malestar e incomodidad y aquí entra la otra amiga, la procrastinación, que parece la que me frena de golpe, ¿vale? Y empiezo a procrastinar. Entonces, ¿qué pasa? Que de la procrastinación empiezo a sentir que estoy fallando, ¿vale? Porque me he parado, no lo estoy haciendo o soy una vaga. Entonces es un no valgo ya directamente. Entonces, cuando estamos ya conectadas con la creencia o la sensación de no valgo, me levanta o me despierta de nuevo otra vez claro, es que para valer, entonces lo que tengo que hacer es exigirme y esforzarme mucho. Y volvemos otra vez a la rueda. ¿Vale? Entonces, bueno, el resultado de todo esto es darme cuenta que yo le atribuyo como mucho poder o mucho malestar o siento que si yo no fallase o yo dejase de ser procrastinadora, todo iría fantástico. Y aquí esto es lo que yo siempre digo, que la procrastinación es como la amiga que nadie quiere tener, pero realmente esconde muchas más cositas, ¿no? Hemos dicho antes que la exigencia y el perfeccionismo suele ser como una herramienta para intentar alejarme de la sensación de no ser suficiente,
Pero la procrastinación, dentro de muchas otras funciones, ¿vale? Aquí voy a destacar especialmente dos, puede tener dos funciones. Una, que también tiene miedo a que si yo lo consigo, me dé cuenta de que yo hago una evaluación de ese resultado y que siga sin ser suficiente. Es decir, que si yo me esfuerzo y yo consigo, digamos, como llevar a cabo aquello que estoy consiguiendo, demostrar que no soy suficiente, es decir, que se cumpla aquello que más temo. Y por otro lado, también la procrastinación me frena de golpe porque como estoy desconectada de mis emociones y de mis sensaciones, me dice, como sigas metiéndote caña, vas a reventar. Entonces es un paro en el seco, es una llamada de mi cuerpo diciéndome, basta, hazte un poquito de caso, ¿no? Necesitamos descansar, necesitamos parar, porque es importante y el cerebro en sí también necesita sus tiempos de descanso, ¿no? Para todo. Entonces ahí caemos un poco como en esa, digamos, como trampa, ¿vale? Creyendo que le atribuimos al final como mucha importancia a la procrastinación y que es la que nos hace fallar en todo este esquema súper bien preparado, pero realmente son ambas partes, porque lo que tratamos de hacer con las dos, ¿no? Es al final como acallar esa sensación o esa vocecilla que nos dice que no somos suficientes a través o de evitar o de sobrecompensar. Y aquí en esto también es importante ver, ¿no? Que parece que evidentemente estamos metidas en un ciclo en el que sentimos que nunca es suficiente. Y es que nunca va a ser suficiente si esa seguridad interna yo la cubro a través de cosas externas, a través de una formación, a través de una validación, a través de una confirmación, pero son siempre cosas que vienen desde fuera. Entonces yo siempre digo, esto es como si estuviésemos alimentando un monstruo insaciable. Siempre tiene hambre. Tú le das y siempre tiene hambre, pero nunca se queda a gusto. Pero por eso, porque al final ese monstruo lo que necesita es rellenarse desde dentro y no tanto desde fuera. Yo lo que estoy alucinando, June, bueno, estoy aquí como una especie de shock y no te voy a mentir, tengo la piel de gallina porque estoy conectando con el tema y diciendo, Dios, lo que hay detrás de algo que puede parecer una frase instagrameable de síndrome de la impostora. Ojo, porque esto último que estás diciendo ya nos estamos metiendo en autoestima, hemos hablado de diálogo interno, de autoexigencia, de perfeccionismo. Y entiendo que esto luego, por supuestísimo, irá de la mano con unos picos de ansiedad que alucinas, sentimiento de culpa, frustración, o sea, ojo, con el síndrome de la impostora, ojo. Absolutamente. De hecho, todos los procesos o círculos viciosos que van acompañados con crítica interna llevan culpa. Y llevan culpa que no, o sea, que es una culpa, no es la culpa de la que me hago responsable, ¿no? Que a veces, bueno, eso sería otro tema, no me voy a meter con el tema de la culpa, pero es castigadora esa voz. Entonces, a nivel de autoestima y de seguridad, no deja de estar reforzando lo poco que valgo. Es que es muy fuerte. Desde mí hacia mí. Y yo aquí digo, ¿cómo no voy a necesitar, ¿no? O cómo no voy a buscar, o cómo no voy a exigir o a pedir que por favor me digan si soy suficiente o soy válida, ¿no? Estoy tratando de rellenar algo que me hace mucho daño. Es que es un hueco. Wow. No, es que además, yo de verdad estoy pensando en la cantidad de personas que puedan estar escuchando este podcast, porque ya hemos hablado de la procrastinación, estuvimos hablando con Julia hace unas semanas de este tema. Sí que es verdad que allí salió el síndrome de la impostora, pero de forma muy sutil, y yo creo que este podcast complementa muy bien estos dos podcasts, pero estoy alucinando porque me pongo en la piel de las personitas que nos puedan estar escuchando, que quizá venían desde un lugar más inocente, ¿no? De, bueno, yo creo que me siento que bueno, ¿no? Tengo el síndrome de la impostora y que realmente abres una puerta y te das cuenta de que, que esto es mucho más complejo de lo que nos imaginamos, que es mucho más doloroso de lo que nos imaginamos, que realmente hay muchas personas sufriendo detrás de esto, porque al final tiene y es muy difícil lidiar con estos sentimientos y estos, lo que has dicho, ¿no? Estos círculos viciosos infinitos de la rueda que no para, que no para, que no para y decir, ¿y qué hago? Totalmente. Y la angustia no cesa. Y es que al final, bueno, esto es algo que siempre rescato mucho en las sesiones y es que el sentirme suficiente puedo decir que es como una necesidad primaria de supervivencia emocional y física, ¿no? O sea, si ya nos retrocedemos a toda la base como más biológica, aquel animal que no es aceptado en la manada, ¿no? Está destinado a la muerte.
Entonces, emocionalmente es como si viviésemos eso. El hecho de que yo no soy suficiente, que tengo riesgo a ser rechazable, emocionalmente tiene un impacto como de esa sensación tan horrible, ¿no? De puedo ser, me muero, básicamente. Que es una Peligro, sensación claro. en el cuerpo, ¿no? Pero eso es de peligro o de alerta. Mm. Entonces, sí, como tú bien decías, Yaiza, a veces parece como ese tema que, ay, mira, sí, tengo esto, pero empiezas a rascar y te encuentras con muchas puertas y dices, ostras, lo que esconde todo esto, ¿no? Y, joder, es algo que también nos encontramos a veces, ¿no? Y que hay personas que a veces me dicen, joder, pero esto es una chorrada, ¿eh? Y yo digo, vamos a tirar de la chorrada, porque si para ti es importante es por algo. Y vamos a averiguar, ¿no? Qué hay detrás de todo esto y ya verás que tiene un impacto mucho más grande de que a veces tenemos conciencia. Y bueno, desde ahí es desde donde se trabaja.